Justo a tiempo. De la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Pero otros fueron tendidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel, los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Lo que nos hace decir muchas veces la ansiedad. Yo decía en mi ansiedad, y dice el texto de manera muy bella, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Por eso no nos podemos dejar llevar por los estados de ánimo, sino por la fe. Es decir, lo que nos mueve a nosotros no puede ser el estado de ánimo para sacar conclusiones acerca de nuestra relación con Dios. Lo que nos tiene que mover a nosotros, como lo dice la primera lectura de la carta a los Hebreos, es la fe. Es la fe. Y prueba fehaciente la fe de nuestros antepasados, que gracias a la fe de ellos sucedieron cosas impensables, imposibles, inenarrables, inimaginables. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través del Evangelio de Marcos en el capítulo 5. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes.
porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir a meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Qué cambio tan drástico el de este hombre, sentado, vestido, en su juicio. Porque denme un instantico, termino el texto y les cuento cómo lo encontró Jesús y cómo lo dejó Jesús. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Pues claro, ¿cómo no? Ahora, ¿qué más va a pasar? Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Muy interesante, porque no es uno el que toma la decisión de seguir al Señor, sino que es el Señor el que decide a quién llamar. Por eso todos los que estamos haciendo seguimiento del Señor y vamos tras la orla de su manto, no es porque se nos ocurrió, sino porque Él fue el que nos llamó. El que toma la iniciativa es Dios. El que invita, el que elige, el que llama es el Señor. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Bueno, se fue a anunciar, a evangelizar, eso es lindo. Se fue a dar testimonio de lo que el Señor había hecho con él. Les había dicho ahorita que una vez Jesús acontece en la vida de este hombre, este estará sentado, vestido y con juicio. Pero antes del encuentro con Jesús, el primero vivía en el cementerio. Segundo, los sujetaban con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas. ¿Cómo sería la fuerza y la violencia que tenía que ejercer para que eso sucediera? Nadie podía domarlo, dice el texto. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. ¡Qué diferencia tan grande! Este hombre que se violenta a sí mismo, que se hace daño a sí mismo, este hombre que vive en los sepulcros, este hombre que camina desesperado por los montes y los cementerios, ahora, después del encuentro con Jesús, es que me parece genial, está sentado, vestido y en su juicio. Es lo que puede hacer el Señor en la vida de nosotros. Cómo nos encuentra tal vez despeinados, desvestidos y como locos. Y luego Él hace una obra bellísima en cada uno de nosotros, devolviéndonos la belleza original, la belleza de Dios. Así que permitamos que el Señor, que acontece en nuestra vida, le dé un vuelco a todo nuestro ser y nosotros podamos cambiar de dirección y que el giro sea de 180 grados. Yo te bendigo en este día, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.